Nos acompaña en este momento, está Silvia Bacher, ella es periodista, es directora de Las Otras Voces, es además representante regional de América Latina y el Caribe de la Alianza UNESCO para la alfabetización mediática e informacional. Argentina, viene desde Argentina y desde España, Jorge Carrión, escritor y crítico literario, que han estado los dos ambos y Jorge desde ya hace más de un día en programas y en reuniones, así que es el invitado que más ha trabajado en la feria. Y él, eso mismo dijo, vengo a trabajar y lo he hecho. Espero que aprovechen y que también van a tener una instancia, es importante decirlo, para poder hacer preguntas, para interrogar, para intervenir, para estar de acuerdo o no. La idea es que entre todos estemos involucrados en esta posibilidad que tenemos acá en la feria. Así que muchas gracias y ya dijo. Por supuesto, también gracias Jorge. Me gustaría presentar, porque ustedes dirán, ¿qué está pasando? Yo no he visto todavía lo que está pasando, por eso me quedé un poquito afuera del tema. Pero acá tenemos una intervención artística. Hay dos artistas plásticas en este momento, Irma Álvarez y tiene un nombre muy especial, Damaris Vizoso. La pueden conocer, la conocen, ¿verdad? Ella está haciendo sexto de bachillerato artístico en el IDAE, me acaba de decir Irma, artista plástica, además es diseñadora de moda, es la verdad una mujer que ha estado siempre en nuestra feria y es conocida Irma. A ver Irma, si de pronto no todo el mundo te conoce. Bien. Damaris, de 17 años y 67. Todos 50 años de diferencia y están ya motivadas en una misma temática, que es esta relación entre la inteligencia artificial y las redes sociales. O sea, para nosotros es un lujo, por supuesto, esas obras van a ser regalos para estas dos ponentes que tenemos en este conversatorio. Así que muchísimas gracias, que lo disfruten para ustedes. ¡Qué fiesta! Encontrarnos sin fronteras geográficas, sin fronteras de edad, sin fronteras. Ese es el tiempo que vivimos y el tiempo que vamos a compartir a partir de ahora y durante una hora. Queremos escucharlos. Quiero escuchar a Jorge y a través de las primeras preguntas que yo formule, que ustedes vayan descubriéndolo, después que sigan descubriéndolo a través de sus libros, de sus podcasts, de sus obras, de su muestra. Pero también queremos escucharlos a ustedes. Y hay dos caminos que pensamos. El que mencionaba recién Celeste, que después puedan preguntar, que después puedan intervenir, pero muchas veces la gente tiene vergüenza de hacerlo, no se anima. Entonces, yo puse en mi Instagram un directorio. Iba a ser para los jóvenes, pero no, esto es para todos, que quieran formular preguntas, pero no hacerlo a viva voz y hacerlo durante nuestra conversación. Encuentran ahí donde van a encontrar un videito donde los invitamos a preguntar, a participar, y las vamos a ir leyendo para después dar el paso a quienes sí quieran hablar, que puedan hacerlo. En el usuario es Silvia Bacher, ok, es fácil, y quienes quieran preguntar, opinar, están de acuerdo o no, como decía Celeste, ayer estamos. Recién me sentaba Celeste a Jorge, y es verdad que si uno tiene que hacer un raconto de todas las cosas que hizo profesionalmente, porque aparte están las otras, son muy divertidas también, es muy extenso. Yo hice una pequeña selección, ustedes van a encontrar en la muestra, de alguna manera, Jorge en su mejor versión, porque están todas las disciplinas artísticas, yo muchas de ellas
dialogando y atravesadas por los algoritmos, por las plataformas, por la inteligencia artificial. Así que no se pierdan la muestra del Centro Cultural, todas las novelas con museos de ciencia ficción. Pero déjenme contarles que es español, pero que tampoco tiene frontera, ¿no? Porque vivió en Buenos Aires, Rosario, Chicago. Sus obras, algunas de las cuales vamos a ir mencionando y las otras están allí en el Editorial Océano, en el stand 48 y el estar en un rato allí. Tienen una potencia grande para poder pensar el tiempo que vivimos. Para mí, quien es Jorge Carrión, lo conozco hace mucho tiempo, es una identificación de tendencias y lo va volcando como pistas y como claves en sus distintos formatos, en libros de ficción, en libros de no ficción, en podcast, en cómics. Es un polímata, a la mejor definición de un querido colega Alejandro Piscitelli. ¿Qué quiere decir? Es una persona que ve en sus múltiples facetas y lo aborda de ellas. Y a esa persona vamos a intentar conocer hoy su pensamiento y su trabajo y sus ideas, porque es imprescindible poder levantarse a la mañana y ejercer ciudadanía si pensamos el tiempo que estamos viviendo, las transformaciones culturales y que seguramente son vividas de manera muy distinta por cada uno de nosotros, por la edad, por la situación cultural, por distintos factores. Pero hay hechos que nos atraviesan de manera colectiva. Esas transformaciones que son las que percibimos quienes somos más grandes, quienes somos más irmas, que quienes son más marín, ¿no? Que son damanes, lo dije, más o de un modo distinto. Pero es imprescindible entenderlas para poder actuar, para poder ser protagonistas de este tiempo de una manera, como dice, no sé si es la mejor manera, pero como dice UNESCO, de manera inteligente, hacer clic de manera inteligente, eso es lo que dice, ¿no? De eso vamos a hablar. Y entonces, Jorge querido, Jorge Carrión, hablemos de esas transformaciones culturales. ¿Cómo podemos pensar las últimas décadas? Porque durante mucho tiempo la humanidad tenía ciertas certezas, ¿no? O sea, había cosas que eran así. La escuela era así, la familia era así, el trabajo, el horario de trabajo era así. Bueno, todo eso se ha roto. ¿Nos ayudas a pensar qué pasó de lo clásico a lo viral? Bueno, ante todo, muchas gracias a Celeste, a todo el equipo de la feria por invitarme y por invitaros, y a Silvia Bacher por sentarme. Ya son muchos años de diálogo y es bonito que siga también hoy aquí en Uruguay. Sobre todo, porque los cambios son tan acelerados que cada vez que hablamos hay cosas nuevas. Eso es muy increíble, maravilloso, sorprendente, quedó un poquito de miedo también. Bueno, yo creo que lo que puede ser un buen inicio, ¿no?, de esta charla es pensar el cambio del siglo XX al siglo XXI. Yo estos días he dado cuenta de que todos mis libros en el fondo están hablando de eso, que quizás es mi gran tema, el cambio de siglos. Y aquí en la sala tenemos personas que, como nosotros, nacieron en el siglo XX y personas que habéis nacido en el siglo XXI. De modo que creo que es un tema interesante para todos los que estamos aquí, porque evidentemente los que habéis nacido en el siglo XXI, vuestros padres nacieron en el siglo XX, y aunque ahora quizá no lo sepáis o no valoréis, veréis con el tiempo que es fundamental entender quiénes fueron nuestros padres para saber quiénes somos. En una novela que se llama Los turistas, digo que todos los caminos conducen hacia nuestras madres, y eso creo que es una gran verdad. Lo que me refería Silvia, de lo clásico y lo viral, lo trabajé en este librito que fue mi diario de la pandemia, pero que, como yo no quería que fuera un aburrido diario de experiencias que todos tuvimos durante la pandemia, lo que intenté hacer fue un ensayo sobre la historia de la viralidad digital.
una historia de lo viral, de los virus de los cuerpos, pero también de los virus de las mentes. De hecho, la idea del virus mental es una idea que ya está en el siglo XX y que dio lugar a una ciencia que es la ciencia de la memética, ¿no? Mucho antes de que los memes fueran estos objetos que usamos todos en los móviles y que están en nuestras redes sociales, ya se hablaba del meme como de una idea contagiosa. De algún modo, el cristianismo fue un meme, una idea que se contagió por todo el mundo y que se convirtió en un imperio, en una gran fuerza global. La democracia, en su origen, también fue un meme. Son ideas con mucha fuerza que se contagian, igual que los memes, ¿no? Son artefactos irónicos que también se contagian en WhatsApp o en TikTok. Pues bien, en lo viral intenté hablar de todo eso y en un momento dado hablo de que quizá vivimos en un cambio de paradigma entre lo clásico, que sería el siglo XX, y lo viral, que sería el siglo XXI. Lo clásico, por ejemplo, sería la idea de que para saber algo tienes que levantarte, ir a una biblioteca, la de tu casa o la de donde sea, buscar un libro, buscar en ese libro la información, ¿no? Y saber lo que querías saber. Lo viral sería poner en Google esa misma pregunta y al cabo de un segundo tener la respuesta. Ahora mismo con el ChatGPT, lo viral sería eso mismo, pero con una respuesta que te da una inteligencia artificial en el momento. ¿Sí? Bien, esa idea del cambio de lo clásico a lo viral es posible verla así, como una transición, como un cambio bastante radical. Un cambio, por ejemplo, entre la idea de obra, ¿no? Libro, película, exposición, y la idea de contenido, reel, tweet, post, podcast, vídeo de YouTube. Pero también se puede ver como que en verdad no ha sido tan radical, porque todos los que estamos aquí hemos leído libros, todos los que estamos aquí hemos visto películas, y todos los que estamos aquí también hemos visto en nuestro WhatsApp o en nuestra red social un contenido, o muchos, miles. Por tanto, en el fondo, yo creo que lo que defiendo aquí es que convivimos lo clásico con lo viral. Igual que convivimos generaciones distintas, igual que convivimos formas muy distintas de concebir la política o la convivencia o los cuidados o el amor o el erotismo, de igual modo, todos nosotros somos a la vez clásicos y virales. Somos digitales y corporales. Nos interesan Netflix, pero también quedar con amigos o bailar o hacer una fiesta. Y esa convivencia de lo clásico y lo viral, yo creo que es el latido, ¿no? El ritmo de nuestra época. Hay un concepto. Si quieren preguntar algo, pueden mandarlo, se lo anotan en un papelito o en su propio celular. Lo pueden formular después, una opinión, sus emociones, también sus sensaciones sobre estos temas, ¿no? Pero hay un concepto que Jorge trabajó y que a mí me parece muy interesante porque también cambia todo el tiempo, que él define como OCBIS, no ovnis, sino OCBIS. ¿Qué son los OCBIS? Se los va a decir él, porque lo puedo decir. ¿Querés que lo diga yo? Lo digo yo. Son objetos culturales vagamente identificados. Entonces, a mí me gustaría mucho que hiciéramos una recorrida del siglo XX al XXI, identificando dos, dos líneas, dos ejes. Por un lado, objetos, cuáles son esos objetos, pero también pedirte que lo atravieses con tu propio objeto producido en ese tiempo, salvo uno que creo que no, que es el último que tengo anotado. ¿Querés arrancar por los libros? Que no son tan OCBI, pero lo deben haber sido en algún momento, ¿no? Claro, Objetos culturales vagamente identificados, esos que, bueno, Jorge lo va a explicar mejor. yo creo que esa fue una idea, una de las pocas ideas buenas que he tenido en mi vida, pensar que para entender nuestra cultura había que pensar que las historias de Instagram son objetos culturales, como las historias de TikTok, ¿no? Como un vídeo de TikTok. Y a esto lo llamé objeto cultural vagamente identificado
e incluso, bueno, hice listas de cuáles eran los mejores de ciertos años, etcétera. Pero bueno, yendo mucho más atrás, en verdad, ¿qué es un objeto cultural? ¿Qué es cultura? Bueno, la cultura es una manifestación artística o narrativa o discursiva que ha sido legitimada, que ha sido certificada por la academia, por la institución o por el mercado, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo en que los libros son objetos culturales, son cultura, o el cine también lo es. Pero si miras históricamente, te das cuenta que en verdad lo que ahora creemos que es cultura, sin ninguna duda, en un momento dado no fue considerado cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando nació el jazz, la música jazz, que ahora parece algo muy clásico, muy antiguo, cuando nació el jazz, que era improvisación, no se consideraba música. Cuando nació el rock, tampoco. Cuando nació el hip hop, tampoco. Cuando nació el trap, tampoco. Cuando van naciendo nuevos géneros, que hace gente joven que se salta las reglas de los géneros más convencionales y clásicos, no son considerados música o cultura y, por tanto, al cabo de un tiempo, sí que el mercado y la academia los legitiman y entonces consideramos que son cultura. Bueno, pues lo que dice en esta lista de los objetos culturales vagamente identificados es intentar entender, por ejemplo, el podcast en esa tradición, ¿no? Y ver que hoy día hay objetos como el podcast que realmente tienen que considerarse, por supuesto, cultura, pero que cuando nacieron parecía que era solo radio digital, ¿no? Y como que no era tan importante, no se da esa categoría de objeto cultural. En cualquier caso, yo diría que fue en este libro, Tele Shakespeare, donde empecé a trabajar ese mismo tema, ¿no? En el año 2008 propuse a una revista mexicana, Letras Libres, escribir una reseña, un artículo sobre una serie que quizá hayáis visto porque ahora está de nuevo funcionando, que se llama Dexter, que es sobre un asesino psicópata que mata a psicópatas. En el año 2008, cuando propuse esa reseña, ese artículo, y me dijeron que sí, que lo escribiera, y publiqué esa reseña. Quizá fue la primera reseña que se publicó en español de una serie de televisión, porque no se consideraban cultura. No se consideraba que las revistas y los medios de comunicación culturales tuvieran que hablar de series de televisión. Ahí, entonces, las series eran un objeto cultural vagamente identificado. Ahora, 15 años después, nadie duda de que son objetos culturales y de que merecen ser tratados como tales, con crítica, etcétera. Y por eso, pues, publiqué este libro, digamos, como demostrando que detrás de las series está Shakespeare. Es decir, hay una gran fuerza cultural, narrativa, artística detrás de las series de televisión, de Netflix, de HBO, de Disney Plus, etcétera. Yo de algún modo lo que he hecho siempre es, primero, interesarme por un tema de un modo inocente, como lector, ¿no? Leer mucho o ver series o ver películas, y después con el tiempo dar el paso a escribir ese tipo de discurso, ¿no? Empecé con la literatura, llevo toda la vida escribiendo desde niño. Después yo soy lector de cómic, he leído muchísimo cómic, me encanta el cómic, y empecé a escribir guión de cómic, de novela gráfica. Hice un reportaje periodístico con un dibujante sobre Barcelona, que es un reportaje en cómic, y después he publicado más cómics. Después hice lo mismo con el arte. A mí me encanta, cuando voy a una ciudad, siempre voy a sus museos y a sus librerías y bibliotecas. Y escribí el guión de una exposición de arte contemporáneo, y ahora también hago arte, o sea, como curador de arte. Y lo último que he empezado a hacer es podcast y una serie de televisión que podéis, si queréis ver, está gratuita en internet, se llama Book Lovers. Es una serie de televisión sobre ciudades del mundo como Buenos Aires, como Ciudad de México, como Lisboa, como Barcelona o Madrid, mostradas a través de sus bibliotecas y librerías, con entrevistas a creadores, a escritores, a editoras, a libreras de cada ciudad. Y de algún modo eso me parece precioso, ¿no? O sea, yo leo durante años series o cómics o escucho podcasts y en algún momento me atrevo a
devolver toda esa belleza y todo ese interés que me han regalado los podcasts que he escuchado, las series que he visto, los libros que he leído o los cómics que he leído, e intentar yo aportar un poquito a esa tradición, devolviendo parte de ese conocimiento que me han regalado, ¿no? Y yo creo que eso, aplicado a los objetos culturales, es particularmente hermoso porque con mi podcast Solaris, por ejemplo, yo contribuí un poco a que el podcast sea considerado un objeto cultural, a que sea considerado cultura, ¿no? O sea, yo que he estudiado la historia de la cultura y sé que es muy difícil que ciertos elementos culturales sean vistos como cultura, intento con mis podcasts o con mi serie o con mis cómics colaborar en ese reconocimiento. Mencionaba recién el podcast del que es autor y narrador, Solaris, recibió el premio Ondas al mejor podcast experimental 2022. Es maravilloso. Si escuchan podcast, escúchenlo, y si no escuchan, escúchenlo. También es la sugerencia. Está en distintas plataformas. Spotify creo que es la más popular por estas latitudes. Se llama Solaris. Después hizo uno que se llamó Ecos y está presentando uno muy reciente y muy interesante, un poco loco, porque es una novela y eso pero quería contarles a las chicas, a los chicos de todas las edades que están aquí, que se llama Gemelos Digitales y que es la primera ficción, ¿no? Porque los otros tienen un formato maravilloso, son muy interesantes, son más en la línea de no ficción, explicando un poco o analizando, no sé si explicando, divulgando los grandes debates que existen y los que todavía no existen, pero él ya ve que vienen. Pero en este caso es muy interesante la trama porque son invenciones, pero que parten por un lado, de cuestiones puntuales que a lo mejor vemos en la salud. Ya lo hemos hablado en entrevistas viejas y veo que después aparece ya como un podcast, ¿no? Ahora va a querer decir algo sobre gemelos digitales, pero quería, antes de darte el espacio y volver con la pregunta, es cómo todo es una gran trama, ¿no? Cómo todos estos objetos culturales nos van constituyendo, porque no es posible cortar con uno para empezar. Uy, llega la tecnología, los celulares, van a desaparecer las pantallas, llegan los libros o los podcasts, va a desaparecer la radio. Como todo es una gran trama que se va articulando y que la potencia humana es la que hace que esto suceda o no, no es la tecnología. Hubo tanta tecnología que pasó y desapareció. Para quienes tenemos más cerca de Irma, por ejemplo, bueno, los CDs que ya prácticamente, los mini CDs y muchas otras que la humanidad no tomó, porque todo sepamos que nace primero acá, ¿no? Y después se desarrollan, se llevan adelante desarrollos tecnológicos, que es la humanidad quien de alguna manera los va encarnando. Gemelos digitales. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? O sea, somos clásicos y virales y todo convive. Hay pintura como la que estamos viendo ahora, ¿no? Con lienzo y con pinceles, y hay imagen creada con Midjourney o con Dalí. Y está conviviendo todo tipo de pintura y de imagen en esta época alucinante que nos ha tocado vivir. Este podcast, que se llama Gemelos Digitales, nace de un fenómeno tecnológico que está ocurriendo ahora en todo el mundo, que es el de los digital twins. Un digital twin, un gemelo digital, ¿qué es? Es un doble virtual de alguna realidad física. Por ejemplo, hay gemelos digitales de coches que están en el mercado, de automóviles. Tú haces una réplica de un automóvil y en tu computadora puedes poner en ese automóvil una avería en el motor y evaluar cuál es la mejor forma de repararlo para predecir, ¿no? Y evitar accidentes. Hay gemelos digitales de automóviles, hay gemelos digitales de ciudades. La ciudad de Barcelona está haciendo el gemelo digital de Barcelona para que cada vez que haya obras en Barcelona o suba la contaminación o llueva, podamos predecir cuál es el mejor modo de gestionar la ciudad en caso de algún tipo de emergencia. Se está haciendo el gemelo digital de la Tierra, una réplica del planeta Tierra para prever con el cambio climático qué hacemos, cómo reaccionamos
a cada emergencia global. Es decir, lo que está pasando ahora con los incendios en el Amazonas, que el hollín, la ceniza está llegando hasta aquí, simularlo en un gemelo digital y poder ver cómo podemos refugiarnos, combatirlo, evitarlo, planificar mejor la extinción de los fuegos para evitar ese tipo de problemas. Bueno, yo en mi podcast, en Gemelos Digitales, lo que imagino es que en China ya hay un pueblo en el cual hay 1000 gemelos digitales de 1000 seres humanos. Es decir, hay 1000 personas trabajando en ese lugar, Crossroads, que se han ofrecido como voluntarios para que les hagan entrevistas de toda su vida, dar el historial médico de toda su vida, que escaneen todas sus redes sociales y todas sus fotos y que les copien el cuerpo a la perfección. Ellos hablan con su gemelo digital, que tiene su voz, y con inteligencia artificial les da conversación. Y en Crossroads, en mi podcast Gemelos Digitales, no ha muerto nadie, porque todas las enfermedades, cáncer, leucemia, lo que fuera, se puede prever, se puede simular en el gemelo digital el tratamiento de quimioterapia o de radioterapia y nadie muere. No hay cementerio en Crossroads. Bueno, Gemelos Digitales es un podcast de ensayo ficción que hice después de hacer estos 2 podcasts que ha hecho Silvia de ensayo sonoro, Solaris y Ecos. Pero si algunos de vosotros escribís o hacéis arte o os interesa el cine, o os interesa la inteligencia artificial, etcétera, quiero que sepáis que es muy importante no hacer ningún proyecto que no tenga que ver contigo, que no tenga que ver con tus intereses profundos, que no tenga que ver con lo que realmente te mueve, te interesa y te enamora. Y yo pensaba, ¿por qué hice Gemelos Digitales y por qué escribí estas novelas de ciencia ficción? Evidentemente porque me interesa mucho la tecnología, me interesa mucho la ciencia ficción, me interesa mucho el mundo contemporáneo, pero en verdad lo que me he dado cuenta es que siempre estoy hablando de la identidad, de quién soy. Yo vengo de padres andaluces del sur de España que inmigraron a Cataluña, al norte, en los años 60, y nací en Cataluña y tengo 2 nombres. Tengo un nombre español, Jorge, el que pone en mi pasaporte y en mis libros, que me dieron mis padres, y un nombre catalán, Jordi, que es el que me dieron mis maestras de primaria y me llamaron muchos amigos durante mi adolescencia. Y de algún modo siempre estoy como entre 2 identidades, ¿no? Entre 2 culturas, entre 2 nombres. Todos mis libros, en el fondo, hablan de eso, y el otro día me di cuenta que Gemelos Digitales también habla de eso. Habla de cómo todos, en el siglo XXI, somos al menos 2 personas. Somos el sujeto real, legal, con nuestro nombre, con nuestra identidad, y el sujeto digital, el avatar, nuestras redes sociales, nuestro nickname, nuestra máscara, que de algún modo se llevará a su máxima expresión cuando tengamos todos, si es que llega a ocurrir, nuestro propio gemelo digital. Seguiría escuchando cada uno de los temas, no sé si a ustedes les pasa, pero cada uno se puede desarmar. Pero quiero llegar a un tema que acaba de mencionar. Tengo 10 preguntas que no te voy a hacer en esta entrevista y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Un nombre que, según aprendí de una autora que muchos de ustedes conocerán y que Jorge admira tanto como yo, que es Kate Crawford, que es la idea de que la inteligencia artificial no es inteligencia ni es artificial. Entonces, ¿por qué suscribís esa idea? ¿Qué ejemplos tenemos para darle a las chicas, a los chicos? ¿Y de qué manera habría que denominarla? Bueno, siempre las palabras son insatisfactorias, ¿no? Son metáforas aproximadas, y se ha quedado como etiqueta, como marca, la inteligencia artificial, igual que se quedó como marca, como etiqueta, red social. Las redes sociales son muy antiguas. Todos los seres humanos han tenido sus redes sociales. Es simplemente, ¿no?, el mapa de tus conexiones, de la gente que conoces, familia, amigos, vecinos y colegas profesionales, ¿no? La red social es un concepto antiguo
como el de Meme, que ahora tiene una nueva vida en el siglo XXI. La inteligencia artificial o el algoritmo también es una metáfora insatisfactoria y como dice Kate Crawford en su Atlas de la IA, la inteligencia artificial no es inteligente porque no es autónoma y ni piensa críticamente como un ser humano, y no es artificial porque en verdad está hecha de minerales, de tierras raras, de componentes materiales que son muy naturales, ¿no? Y consume además mucha agua, que es el gran recurso natural, y contamina en el aire, que también es un recurso Claro, eso sería natural. interesante, sobre todo para los más jóvenes, poder ahondar un poquito con el impacto ecológico y que sin duda tiene que ver con el cambio climático que traen estas nuevos viejos, digamos, estas versiones renovadas del entorno digital. Sí, hay un filósofo muy bueno que se llama Benjamin Bratton, en su libro Terraformación, dice que lo que está matando al planeta Tierra en verdad no son los coches, ni el humo, ni los aviones, es nuestra necesidad de autoexpresarnos. Es decir, lo que es insostenible son los macroservidores que alojan nuestros perfiles en redes sociales y son las fotos que estamos publicando, los vídeos que estamos publicando, lo que es insostenible a nivel de cambio climático, ¿no? La IA consume una cantidad de agua que no puede ser soportada por el planeta Tierra y estamos en esa paradoja de que queremos encontrar con la IA la solución al cambio climático cuando la IA está provocando la aceleración del cambio climático. Estas dos novelas hablan justamente de eso. Membrana es una novela en la cual imagino el Museo del siglo XXI, que es el museo que cuenta cómo la IA conquistó el mundo a la vez de cómo los humanos quisieron destruir el mundo, y es una lucha entre la IA y lo humano, pero contada desde el punto de vista de una inteligencia artificial. Es decir, la novela habla en plural, una IA del año 2100, y te cuenta la historia del siglo XXI desde su punto de vista, mientras te invita a recorrer con ella, con ellas, el museo en el cual están las obras que van contando la historia de este siglo que estamos viviendo. Como Membrana es una gran distopía, después escribí Todos los museos son obras de ciencia ficción, que es una suerte de utopía o de intento de decir, bueno, vamos a intentar trabajar juntos con las IA para construir futuro, porque si no, esto va a ser realmente el apocalipsis y un desastre. De algún modo, de nuevo, lo clásico y lo viral, la utopía y la distopía, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene elementos muy sombríos, muy oscuros, elementos muy bellos, muy hermosos, muy luminosos, y que habría que encontrar de algún modo un equilibrio entre ambas dimensiones. En una entrevista hace poco decías que no es solo una nueva herramienta, es mucho más, es una nueva atmósfera. Me parece realmente fascinante, pero entiendo que también puede dar miedo. Antes que contestes vos, voy a preguntar, ¿a alguien le produce una sensación de desconcierto, de miedo, este nuevo entorno que tiene que ver con la inteligencia artificial y todo lo que se dice, nuevos trabajos, no va a haber trabajo, el tema ecológico, qué va a pasar con la memoria, que es un tema que espero poder trabajar? ¿A alguien le pasa esto de tener cierta incertidumbre? Levante la mano quién tiene miedo de la inteligencia artificial. Digo, miedo no es porque va, pero como incertidumbre, ¿no? Allá arriba, ¿llegás a ver? Pues menos gente. Hay movimiento, hay por ahí, ¿no? Porque es algo que hay otro autor, si vamos a mencionar algunos autores que reconocemos, es Alessandro Barico, y dice, todo lo que estamos viviendo, estos mapas que vamos recorriendo y que los recorremos a oscuras, tienen abajo, en el orillo, escrito nuestros miedos. Digo, me parece interesante hablar de esto porque a veces cada persona piensa que es porque le pasa a esa persona. Che, no lo entiendo. No había pensado en estos desafíos éticos. No había, me parece muy importante poder entender que también es una emoción de época, si eso existe, ¿no? Esto de vamos a avanzar, pero no sabemos hacia dónde ni cómo.
Y me parece que ahí Jorge tiene algo para decir, porque él también tiene un poco de miedo con esto. Si quieren escribir, pueden hacerlo a Instagram. Aquellos que estén diciendo, yo sí, yo no, pueden hacerlo a Silvia Bacher, que es el nombre que está, no sé, Silvia Bacher, ok. Y ahí después los leemos, compartimos, pueden hacerlo si quieren. Bueno, yo creo que tener miedo es legítimo y que nuestro miedo ahora además está justificado, ¿no? Es decir, hace 10 años estábamos todos compartiendo nuestras historias, nuestros cumpleaños, nuestras fotos, nuestros vídeos en redes sociales con una cierta inocencia, ¿no? Y ahora, en cambio, sabemos que Facebook era consciente. ¿Sabéis que Facebook es parcialmente responsable de un genocidio? Chicos, tampoco que tienen que tener tanto miedo. ¿Sabéis que, eh, ¿sabéis que Facebook, o sea, en los años 90 hubo un genocidio en Ruanda y los Hutus masacraron a miles de Tutsis, dos etnias que estaban enfrentadas, y el modo como se transmitió el mensaje de odio fue a través de la radio. Y la radio fue lo que hizo que los Hutus salieran con machetes a matar físicamente a miles, decenas de miles de Tutsis. Pues algo parecido pasó en el siglo XXI cuando Facebook puso la red social Facebook, la app Facebook, en los móviles de Birmania con un plan muy barato que te incluía el móvil, acceso a Internet y también Facebook dentro del móvil. Miles de personas en Birmania se descargaron la aplicación, pero Facebook no tenía moderadores en la lengua del país y no podía saber qué tipo de contenidos estaban compartiendo en el Facebook de Myanmar. Eso hizo que se transmitiera un mensaje de odio muy fuerte contra la minoría roviña y que miles de personas murieran en pocos días asesinadas en Birmania. Y el responsable fue Facebook. Y no fue como la radio en Ruanda, porque la radio ya existía en Ruanda y en todo el siglo XX y no había un interés ni un beneficio por parte de la radio, sino que fue culpa de que Facebook implementó la herramienta en un mercado que no estaba preparado para asumirla sin riesgos. Y eso provocó uno de los grandes genocidios del siglo XXI en Birmania. Bueno, ahora ya sabemos que eso pasó. Ya sabemos que Instagram tuvo un plan secreto para hacer un Instagram para bebés de 0 a 4 años. Sabemos que Google es consciente de manipular resultados para conseguir más publicidad. Ya sabemos que Spotify penaliza los contenidos que no pagan a Spotify, los hacen menos visibles. O sea, sabemos que ha habido una gran maquinación, una gran mezquindad y que Netflix, Spotify, Meta, Twitter, ahora peor con Elon Musk, terrible, Instagram, TikTok, ni os digo con los datos que se quedan y que pasan al gobierno chino, que todas las corporaciones de las redes sociales y plataformas solo quieren su beneficio económico. Y han hecho cosas terribles para conseguirlo. O sea, Instagram sabía que estaba perjudicando la salud mental de los adolescentes de todo el mundo y no obstante siguió con su política de implementación irresponsable y del like y los corazones, etc. Entonces, con todo ese conocimiento de lo terrible que han sido las redes sociales y las plataformas, que también nos han dado mucha felicidad, sin duda, pero también nos han dado mucho sufrimiento, han aumentado el suicidio adolescente, por ejemplo, en la época de las redes sociales. Con todo ese conocimiento, ahora tenemos la oportunidad de conseguir que la IA entre en nuestras vidas con más normas, más regulación, más espíritu crítico, más autoconciencia y más responsabilidad. Entonces yo creo que es muy importante pensar en todo esto con la conciencia de esos 20 años anteriores y todo lo que ha pasado para que con la IA
no ocurra lo que podría ocurrir, que es un gran desastre. Por ejemplo, un escenario de futuro verosímil que espero que no ocurra. Se están multiplicando los ciberdelitos, se están multiplicando las estafas. Tú ahora con 4 segundos de una voz, 4 segundos de una voz, puedes clonar la voz y hacerle decir lo que tú quieras, ¿no? Yo te grabo 4 segundos, lo paso en mi programa de IA, clono tu voz y escribo en el programa, han secuestrado a tu hija, danos $1.000.000 o la matamos. Y yo hago que la voz de Silvia diga eso y envío ese mensaje a quien me interesa, y si eso lo hago multiplicado por 1.000.000, alguien va a creer que es verdad y alguien va a pagar ese rescate. Es decir, puede multiplicarse el ciberdelito de un modo tan exponencial que podría saturar el sistema penal y los juzgados y la policía. Eso puede ocurrir. El presidente de India ya ha dado discursos en 15 idiomas que no conoce. Las últimas elecciones de India, el presidente, en vídeo, hablaba en todos los idiomas de la India. Hizo meeting en todos los idiomas de la India, que no habla, con vídeos, con voz sintética, doblados por inteligencia artificial. Los vídeos de falsificación profunda, tanto pornográficos como políticos, ya están circulando por todo el mundo. Entonces, toda esa parte más negativa, más triste, es la que hay que intentar pensar, regular, administrar con mucha sensatez, porque la otra parte, que es maravillosa, diagnósticos de enfermedades, traducción de lenguas que no sabíamos cómo traducir, antiguas, exploración espacial, avances en fusión nuclear, edición genética. O sea, la ayuda que está haciendo la IA en la ciencia es increíble. Pero también hay una parte negativa, oscura, que hay que pensar, yo creo, y hay que intentar controlar en la medida de lo posible. Hablemos un poco de literatura. Podrías elegir y recomendar alguno de tus propios libros. Yo me traje este. Bueno, La Viral a mí me ayudó mucho a pensar en ese momento. Esas caritas de Zoom una al lado de la otra, cuestiones que fueron pasando y que parece pasaron tanto tiempo. Es un libro que me ayudó mucho y al que vuelvo. Tele Shakespeare es un libro interesantísimo, primero porque marca la trama. Si no viste una serie, la vas a ir a buscar, la vas a ver y va a dialogar con la pintura, con la imagen. Em, pero hablemos de tus libros y quería preguntarte específicamente uno que no está todavía acá, pero que va a llegar creo que esta semana, que es Las Huellas, que como todos tus libros está editado por Galaxia Gutenberg, que está compuesto por 4 novelas tuyas, que si querés nos contás un poco la historia, los muertos, los huérfanos, los turistas y los difuntos, que hasta ahora se habían leído por separado y que yo me preguntaba, ¿es una serie? Hay que incluirlo en Tele Shakespeare, porque es una serie lo que armaste, Jorge. Ahora, también es una serie que incorpora un tema que vos abordás en otros temas, en otros libros, que es la muerte. Entonces, quería. Ah, está muy bien, Los Muertos, esa, muy bien, estaba incluida. Bueno, esa no, me la perdí, era hay mucho texto. Ahora nos informamos cortito, no, pero leímos. Em, una reflexión respecto de varios de estos temas, ¿no? De tus libros, digamos, tomarnos un momento para conocer como la trama, ¿no? De los libros, no de a uno, sino como colectivo, como serie, y también con el tema de la muerte y otro tema que mencioné antes que me parecía muy interesante de pensar, que es la memoria colectiva, ¿no? ¿Vale? ¿Qué queda, qué no queda? ¿Qué sabrán las nuevas generaciones que se informan según en América, en el mundo en general, pero en América Latina y en el Caribe? Mucho, 6 de cada 10 se informan a través de redes sociales y fundamentalmente de videos de redes sociales. No van a diarios ni radios, claramente, ni a la televisión, pero tampoco van a portales. Con todo lo que esto conlleva, bueno, vos que tenés esa capacidad de organizar la información y extraer de allí una perla,
¿Cómo podemos pensar esta trama para que nos ayude a, como decíamos al principio, para ser ciudadanos más críticos, ¿no? Que podamos actuar pensando que nuestro like marca de alguna manera y nuestro no like también. Pues si os parece, respondo a esta pregunta y después ya eh, Pregunta. charlamos todos. Em, bueno, la verdad es que todo empezó con una novela que escribí hace 15 años que se llama Los Muertos y que es una novela que no es una novela, sino que es una serie de televisión. Y lo que le enseñaba a Silvia es que aparece en la lista de series de televisión de Tele Shakespeare, en una especie como de pequeño guiño, ¿no?, a la ficción desde un ensayo de no ficción. Los Muertos es una novela que habla de un mundo en el cual se despiertan los personajes de ficción cuando mueren en una novela, en una obra de teatro, en un videojuego, en una película, en cualquier sitio. Cuando mueren en el mundo de la ficción, se despiertan en esa especie de infierno, purgatorio, paraíso, que es el mundo de los muertos. Pero allí no se despiertan con el cuerpo que tenían cuando eran Lady Macbeth, que era Tony Soprano, sino que se levantan, se despiertan con un cuerpo que no identifican y sin memoria. Y tienen que pagarle a un adivino para que le adivine su pasado y saber quiénes son. Y ahí pueden saber si son Lady Macbeth, o son Tony Soprano, o son Don Quijote, o son el Rey León. Los Muertos es una serie de televisión, pero tú la lees como una novela y después descubres que en verdad no habla solo de la ficción, habla también de cómo nos relacionamos con nuestros muertos, cómo nos relacionamos con los muertos de las dictaduras, cómo nos relacionamos con los muertos de nuestros seres queridos y cómo nos relacionamos también con la muerte de nuestro gato o de nuestro perro. Es decir, cómo es la relación de los humanos con los no humanos. Y yo creo que eso es algo que marca todo lo que he escrito desde entonces, ¿no? Porque en Membrana hablo de la relación de los humanos con las máquinas, con los algoritmos, y en todos los museos son de ciencia ficción también. Y también la memoria y la muerte está en todos mis libros. De hecho, creo que soy el único escritor que ha exterminado a toda la humanidad 2 veces. Maté a toda la humanidad en Los Huérfanos, donde hubo la Tercera Guerra Mundial, y he vuelto a matar a toda la humanidad en Membrana, pero aquí nos lo merecemos, digamos. En Los Huérfanos era más discutible. Es decir, la muerte siempre está en mis libros, pero a mí lo que me interesa no es hablar de la muerte de mis personajes o de la muerte de los mundos que yo creo, sino que el lector piense en sus muertos, en su país, en su memoria, ¿no? O sea, en Uruguay, tras leer Membrana o leer Los Huérfanos, pensar sobre la dictadura uruguaya, sobre los desaparecidos de Uruguay, y que cada lector en cada país entienda cómo llevar eso a su propia tradición, a su propia realidad y a su propia memoria, ¿no? Porque finalmente lo que importa es cómo cada uno de nosotros vive la memoria, vive el recuerdo, vive la política, vive la sociedad en la que reside, de un modo más o menos, como decíamos, crítico y comprometido. A mí me deja siempre pensando y con 1000 preguntas, pero queremos, dijimos al principio, dar un tiempo para poder tener algunas de sus preguntas, reflexiones, opiniones. Piénsenlas porque antes quiero decirles que va a firmar los libros en la editorial Océano en el stand 48. Y por otro lado, invitarlos a que recorran la muestra del Centro Cultural, aquí a metros nada más, que es impresionante. Pueden escucharlo a él, pueden escuchar a la persona, ¿cómo se llama? El Membrana, como es una novela que supuestamente la ha escrito una inteligencia artificial, el audiolibro lo leyó Irache Gómez, que es la actriz que hace en España la voz de Siri. La voz de Siri en España suena con la voz de una actriz que se llama Irache Gómez. Ella leyó Membrana, de modo que es como si Siri te leyera la novela. Y eso todo está aquí enfrente en la muestra del Centro Cultural. Así que 2 invitaciones y ahora sí. No me dejaron preguntas en el Instagram, tenía que haberlo hecho con TikTok.
pero Pero tenemos micro. Si de hay- arriba también, pero de arriba no vemos tanto. Si hay alguien, empecemos por arriba. ¿Quién quiere comentar, decir, compartir emociones? Acá, el fotógrafo, el mejor fotógrafo. Así te presentaron, ¿no? Ahí te alcanza el micrófono. Si quieres presentarte y así ya dejamos como hábito. Bueno, muchas gracias por esta magnífica presentación, agradeciendo su presencia aquí, agradeciendo a todos los y las presentes que están, sin darse cuenta, absorbiendo una cantidad de conocimiento que los va a preparar intelectualmente y emocionalmente para el futuro. Dicho esto, quiero preguntar si has utilizado la inteligencia artificial para crear tus propias obras. Eso por un lado. La otra pregunta que tengo es, toda tecnología conlleva a una adaptación a la misma, hasta que la sociedad o el individuo se acostumbra a eso. Yo quiero saber, la inteligencia artificial, qué ventaja nos lleva, cuánto tenemos que prepararnos para adaptarnos éticamente para empezar a esta nueva tecnología. Mi nombre es Roberto Fernández Ibáñez, soy fotógrafo, escritor y estoy participando de esta hermosa feria de la promoción del libro y la lectura. Pues muchas gracias. Sobre lo segundo, no tengo respuestas, pero creo que, como todo, pasa por informarse, estudiar y pensar, ¿no? Y pensar cómo la IA a ti te sirve, te funciona, te interesa, la quieres aplicar, después de haberte documentado, de haber leído, de haber pensado sobre todas las opciones que tú tienes, ¿no? Tú como fotógrafo, por ejemplo, pensar de los programas que hay, ¿no? Midjourney, Dalí, Runway, etcétera. ¿Cuál me interesa? Investigarlo, leerlo, pensarlo, utilizarlo y después decidir si lo sigues usando o no. Y eso es algo que todos deberíamos hacer con todas las herramientas. Decidir cuáles sí, cuáles no, si todas, si ninguna, después de haber experimentado con ellas y haber tomado decisiones fuertes. Sobre la primera pregunta, Membrana, que es una novela que supuestamente ha sido escrita por una inteligencia artificial, la escribí 4 años antes de que existiera el ChatGPT. Yo no sabía que ya estaban avanzando en la escritura con algoritmos y escribí la novela sin saberlo. Todos los museos también la escribí yo solo, pero después de estas 2 novelas y de mis podcasts, me llamaron de un grupo de artistas ingenieros de Barcelona que se llaman Taller Estampa, los tenéis también en la exposición, y me propusieron que hiciéramos un libro juntos con IA. En aquella época existía el GPT-2, el GPT-2. El GPT-1, que nació en el 2020, fue secreto. El GPT-2, OpenAI lo compartió con quien quisiera utilizarlo, gratis. En aquella época, OpenAI, si tú ibas a su página web, ponía que era una empresa creada por Sam Altman, Elon Musk y otros, que quería hacer el bien para la humanidad y crear formas éticas de trabajo hombre-máquina. En cuanto hicieron el ChatGPT y empezaron a ganar dinero, quitaron eso y se olvidaron de que era una ONG y ya empezaron a especular en bolsa. Bueno, pues el GPT-2 tenía una gran ventaja y es que tú te lo descargabas en tu ordenador, de modo que el dataset que creabas no lo compartías con la empresa, era tuyo. Bajamos el GPT-2, lo entrenamos con todos los libros que yo he leído y los que he escrito para que escribiera como yo. Y ahí habría otro ejemplo de un doble mío, porque se llama Jorge Carrión Espejo, este GPT-2, esta red neuronal que no escribe como yo, escribe de un modo mucho más loco y surrealista, pero fue interesante,
hacer el ejercicio. Fue muy divertido. Cuando hacíamos el GPT-2, nació el GPT-3. Y el GPT-3 era un programa que solo podías usar si te invitaba a OpenAI, era privado, y hicimos con el GPT-3 un remake de los campos magnéticos. Los campos magnéticos es el primer libro de la historia escrito automáticamente por los surrealistas André Breton y Philippe Soupault. Es el primer libro de la escritura automática, una escritura sin pensar, ¿no? Poemas hechos sin pensar, de modo automático como te dicta el inconsciente. En el GPT-3 había una opción que era la de chatear con el GPT-3 y lo usamos. Hicimos un texto con el chat. Ahí OpenAI se dio cuenta de que el chat era la clave y lanzó en el ChatGPT y explotó el tema de la IA generativa. Este libro que hicimos se llama Los campos electromagnéticos y es un libro peor que estos dos. Quizás más interesante. Es un libro histórico, es un documento de cómo escribía la IA en el 2022. Pero todavía escribimos mejor. Por eso ahora he dejado de hacer experimentos y estoy escribiendo yo solo. Es más, estoy escribiendo a mano. He vuelto a escribir en cuadernos a mano porque ahora mismo no me interesa eso. Pero sigo alerta y cada vez que hay un nuevo programa, hace poco estuve trabajando con Copilot, por ejemplo, cada vez que hay un nuevo programa, experimento, veo qué está pasando, que cuando realmente estén al nivel al que van a estar, yo quiero estar informado para tomar decisiones cuando llegue ese momento. Ahora mismo los humanos escribimos mejor que el ChatGPT, o al menos algunos humanos, ¿no? Yo creo que hay autores como Paulo Coelho que escriben más o menos igual que el ChatGPT. El GPT-4 escribe muy bien, redacta muy bien, pero todavía no tiene capacidad de hacer metáfora ni de hacer símbolos. Muchísimas gracias por tu respuesta. Yo quedé en devolverte una pregunta que me habían hecho acerca de si tenía miedo a la inteligencia artificial. Me quedé pensando todo este momento y el miedo te hace correr. No es mi caso, pero estoy alerta como un ave agazapada a la espera del predador, por si acaso. Bueno, y tengo otra pregunta para hacerte para la tercera instancia cuando nos encontremos hoy. ¿Alguna parte del público joven que quiera aprovechar? Exactamente. Allá. Allá tenemos. Allá, a la izquierda. Allí. Bueno, de mí no esperen mucho porque sinceramente no voy a hacer la pregunta más inteligente del mundo, pero por ejemplo, esta cosa del libro, que por lo que entendí supone lo que sería el futuro en 2100 con las inteligencias artificiales, ¿de verdad pensás que algo tan realista? Porque, por ejemplo, yo también el ejemplo que te voy a dar, increíble. La película Volver al Futuro, hay una de esa saga que pensaban que en 2015 habían autos voladores. No sé, pero por lo menos yo, en 2015 yo no vi ninguno. Entonces vos pensás que en realidad lo que vos pensás que en realidad sí va a suceder o nomás es como, supongo, por ahí le encajó. Sí, yo creo que no va a suceder porque yo no quiero que me exterminen, ¿no? En el siglo en el que estamos, y sobre todo no quiero que mis hijos sean exterminados, ¿no? Pero lo que dices es muy interesante. Coche volador, no hay, ¿no? Blade Runner, la película de los años 80, está ambientada ahora y no hay nada parecido a Blade Runner. Pero en cambio, el otro día estaba en Los Ángeles, en Estados Unidos, y vi por primera vez un coche autónomo. Un coche que llegó sin conductor, dejó a una persona en Hollywood y después puso un intermitente y se fue a la izquierda solo, ¿no? Los primeros experimentos con coches autónomos son de los años 40 del siglo pasado. Hemos tardado 80 años en conseguir hacer realidad algo que ya estaba siendo testado hace casi un siglo. Entonces, nunca sabes, ¿no?, el futuro hacia dónde va a ir. Pero sí que es verdad que en ninguna película del siglo XX se imaginaba un teatro como este, con gente reunida físicamente hablando de algo en el siglo XXI. Iba a ser todo digital, con pantallas, con hologramas.
etcétera, ¿no? De hecho, la imagen más famosa del siglo XX de un teléfono del siglo XXI era con videollamada. Íbamos a hablar todos viéndonos, ¿no? Y en realidad lo que ha pasado es que nos comunicamos de un modo asincrónico, ¿no? Nos enviamos mensajes de voz, pero no hablamos en directo. Cuando en el siglo XX se imaginó que hablaríamos en directo y viéndonos la cara. Y en verdad no hablamos en directo, sino en indirecto, digamos, y encima es siempre sin vernos. ¿Por qué? Porque la realidad siempre sorprende al futuro. Hace 3 años había 3 grandes tendencias en el mundo tecnológico. El metaverso, que ya nadie se acuerda. Lo cripto, ¿no? Y la criptomoneda sigue, pero los NFT desaparecieron. Y la inteligencia artificial. Yo tuve la suerte de dedicarme a la inteligencia artificial, que sí que se ha vuelto realidad. Entonces es una cuestión también de que de todos los futuros posibles, tú elijas el que para tu obra, para tu proyecto, para tu literatura, para tu arte, es el más interesante personalmente para ti, y después tener suerte de que eso tenga vigencia y tenga interés. Y tu pregunta sí que era buena. Ya lo sé. ¿Quién más? Allá atrás. Allá. Tú, mientras tanto, tú. Bueno, buenas tardes, muy interesante la charla. Tengo una pregunta para hacerte y es si, bueno, con el avance de la inteligencia artificial, si un escritor puede ser o será capaz de identificar entre un texto o cualquier obra literaria hecha por un humano o por una inteligencia artificial. Va a depender básicamente de la capacidad humana de editar el texto hecho con IA. Si está muy bien editado, no vas a ser capaz de verlo. Pero si es en bruto, claramente. Ahora no pueden hacer ningún texto de más de 15, 20 líneas que no veas que está hecho con IA. Igual las imágenes. Una imagen que sea una primera versión, si no está editada bien por un humano, ves claramente que está hecha con IA. El tema es que yo creo que la edición va a avanzar mucho y cada vez va a ser más difícil saberlo, y habrá un modo de saberlo que será con una app de IA que te diga que eso ha sido hecho con IA. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Uruguay. Yo quería volver un poquito con lo que el libro que nos inspiró nos trajo hasta acá, que es Membrana. En este caso voy a utilizar las palabras de usted, que dijo que vomitó el libro, es decir, que lo hizo en 3 meses. No sé si todas esas ideas le surgieron tan rápido y así como en el momento, digamos, mientras usted contó personalmente que tenía que llevar o traer a los hijos a la escuela y, bueno, ayudar en lo que es la familia, que es también lo que me interesa a mí, que siente el autor y que piensa en el momento que escribe eso. Con respecto al libro, lo que me llamó más la atención, que yo siempre pensé la inteligencia artificial robótica, pero separada del ser humano, es decir, el hombre iba por un lado y el robot por el otro. Lo que me llamó la atención del libro es que unió, los dos se unen, se fusionan para, usted lo dice, tomar la inteligencia artificial, llegar al alma del ser humano, que es lo que no tiene. Es decir, a través de los sentimientos, pero apoderarse del ser humano. Eso es lo que me da miedo, esa apoderación que puede surgir. Y con respecto a que si se utiliza o no la inteligencia artificial, ya está utilizada en la fotografía y en el arte. En Estados Unidos, una persona ganó un concurso que dijo que había utilizado inteligencia artificial. Lo sabía el jurado, el resto de los participantes no, pero esta persona ganó. Lo que, bueno, quedó medio atrás fue el dinero que se llevó por esto, que se llevó una gran cantidad de dinero. Y bueno, esa parte me da mucho miedo, ese es el tema de que quiera como robarnos la identidad todo. Bueno, ahora no sabía que en esta parte de China había surgido como un doble nuez de cada persona. No, pero eso es ficción, ¿eh?
Sí, eso es ficción. Me lo inventé. No existe. No, sí, no, lo sé, Vale. lo tengo claro. Ok. Ese es mi miedo, que en realidad la máquina no vaya por su lado, sino que intente hacer lo que usted en la... Sí, entiendo que el libro Membrana es una ficción. No. Sí, El podcast Gemelos Digitales, que es donde hablo de los gemelos digitales, es una Ujú. ficción también. Claro, La parte no, de sí, China. obviamente. Bueno, Ok. sobre el primero, claro, no miento. Escribí Membrana Ujú. entre 9 de la mañana, que dejaba a los niños en el colegio, y 4 de la tarde, que los iba a buscar, de un modo muy torrencial y sin consultar información, que después por la tarde o cuando acabé sí que verifiqué. Y es interesante porque lo que hice fue como destilar un montón de lecturas de esos años, ¿no? En un libro que de pronto me surgió de un día para otro y escribí sin tomar ningún apunte ni hacer ningún esquema, pero quizá porque llevaba ya 20 años escribiendo libros con esquemas y con apuntes y ya tenía como la artesanía para poder escribirlo de un modo más automático. Después, durante 2 años lo edité, lo reescribí, lo trabajé y se publicó mucho más tarde porque entre medio fue la pandemia. Y sobre lo del alma, claro, me pareció que era interesante. Por un lado, la inteligencia artificial está en nuestras vidas, pero ¿de aquí alguien tiene un robot? ¿Alguien tiene un robot en su casa? Por ejemplo, un dron. ¿Alguien tiene un dron? No. Claro, es que no tenemos robots. Siempre nos imaginamos el futuro con robots y el futuro ha llegado y no tenemos robots. O tenemos un robot que es el smartphone, o un robot que es el móvil, o los robots que están en Netflix o están en Google o en nuestro computador, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió es hablar de la IA como una atmósfera y no como robots. Y al ser una atmósfera, es parte de nosotros. Es decir, todos nosotros tenemos delegada una parte de nuestra memoria en la nube, ¿no? Lo que se llama la memoria externa es real. O sea, yo voy a mi email, ¿no? Para recordar cuándo vi a Silvia la primera vez, busco en el email Silvia Bacher y a ver cuándo fue nuestro primer email. Las fotos están todas en la nube. Ya la IA es parte de nuestra, ya somos cyborgs, ya dependemos, ¿no? O sea, yo a veces me dejo el teléfono móvil, el celular, me lo dejo en el cuarto de baño, pero me tiembla el bolsillo. Yo siento, es como el síndrome del miembro amputado de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que una mina les cortaba una pierna, pero sentían la pierna. Yo siento el móvil todo el tiempo, como si lo tuviera aquí, ¿no? Es casi un órgano el teléfono móvil. Entonces ya somos cyborgs, ya estamos hibridados con la IA. Claro. Entonces lo que hago en Membrana es ir más lejos y decir, bueno, habrá un momento en que la IA ya sea singular, ya sea autónoma, ¿y qué le faltará? El alma, El ¿no? alma. Y otra cosa que usted también nombró fue a Pinocho. Me llamó la atención Pues vi Pinocho el libro Pinocho. con mis hijos cuando eran pequeños O y me di relaciones. cuenta que Pinocho es brutal, porque en Pinocho está Geppetto, que es humano, Pinocho, que es Frankenstein, ¿no? Que es la criatura artificial, pero hay un pez y hay madera. Está también lo animal y lo vegetal. Entonces era como todas las inteligencias, todo lo no humano y lo humano, y el hada, ¿no? Que es la magia, ¿no? Que es el ser sobrenatural. Entonces me pareció una película súper potente para pensar nuestra relación con lo no humano y con la creación de lo artificial. Gracias. A Muchas usted. gracias. Bueno, una más. Tengo una pregunta que es un poco amplia y quizás no hay respuesta, ¿no? Pero ¿crees que una persona que se niega a utilizar la inteligencia artificial pueda en algún momento quedar como, no inserta en el sistema, fuera, que se quede sin posibilidades, digamos, ¿no? Y en ese caso, ¿qué pasaría con sobre todo la gente más de tercera edad, que muchos aún no tienen móviles o no quieren, ¿no? Es una gran pregunta. Eso, más que nada, y felicitar a las artistas plásticas Sí, por su gran trabajo que están ya han haciendo. acabado, ya han acabado. Eso, gracias. Ahora acabamos y vemos. Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo creo que con las redes sociales no ha acabado de pasar eso, menos con una que es WhatsApp.
La gente que se ha negado a usar WhatsApp ha quedado un poco fuera de la conversación y de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, como que hay un precedente para pensar. Pero para mí es terrible la dictadura digital, ¿no? Que se obligue a que tus operaciones con tu banco sean en la app y que no haya un ser humano que te atienda y que te ayude y que te acompañe, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con un sector de población muy importante que está siendo relegado. Yo intuyo que eso puede pasar, particularmente con algún tipo de grupos sociales y de profesiones, e invito a todo el mundo a actualizarse. Porque lo que está pasando con nuestro mundo es que cambia muy rápidamente y la pereza te puede hacer sufrir en el nuevo ecosistema. O sea, si es tu incapacidad, de acuerdo, pero si es por pereza, creo que es importante que hagas un esfuerzo para actualizarte en lo mínimo y poder entrar en el nuevo horizonte. Porque puede, si no, causarte sufrimiento, sobre todo a cierta edad. Porque yo creo que efectivamente en 10, 15 años la IA será cotidiana y a nivel de usuario todos deberemos entenderla y utilizarla. Gracias. Bueno, voy a primero decirles gracias a ustedes, a quienes organizaron este encuentro, y a Irma y a Damaris, que trajeron su pensamiento a través de otro formato. Yo no sé si Celeste quiere decir algo, si no, bueno, decirles que Ruido. No está bien tampoco explicar una obra así, yo creo que da lugar a que la interprete cada uno. Pero les voy a contar que cuando leí Membrana, me pasó que al principio, por ser una abuela de 67 años, me encontré súper sorprendida y entreverada con una cantidad de cosas que no sabía ni lo que quería decir. Pero en un momento vuelvo a releerla y me encuentro con la máquina Singer, la máquina de coser Singer, que fue con la que empecé a trabajar. Estaba ahí en el libro. Y después, en otro momento, me encontré con pinturas de Velázquez y con cosas que yo las he visto y las he vivido. Entonces pensé, bueno, yo estoy también, estoy dentro de las abuelas tejedoras de este libro de Jorge, que es impresionante, se lo recomiendo porque además es tan increíble cómo uno pasa es como un museo donde uno va pasando de un lado de una habitación a otra y encontrándose con uno mismo, ¿no? Bueno, entonces yo acá lo que traté de representar, voy a tratar de ser un poco breve van a encontrar muchas cosas más. Pero lo que traté de representar es lo que ustedes decían acá, el miedo a la máquina. Todos estamos temerosos de lo que irá a pasar. Pero pensé en el hombre como ser humano, como célula, como ser único, que está tal vez viene envuelto en un amnios, en el líquido amniótico, o membrana de envoltura, o podemos hablar también del aura, que es algo que nos protege más allá de nosotros, y eso tiene mucho que ver con el ser. Y la máquina, en este caso, bueno, representa que quiere buscar dónde el ser, lo quiere buscar en lo superior, ya sea Dios, ya sea conocimiento supremo, como se le quiera llamar. Pero ¿qué pasa? No tiene alma. Por eso la dibujé sin nada acá, porque pienso que el alma está acá en el corazón. Y él es una llama porque está enamorado de la máquina. Llega tanto el androide que en tercera persona de femenino, ¿no? Es una mujer. Y como es una mujer, traté de que fuera voluptuosa y que el hombre realmente estuviera en una actitud sumisa frente a ella, ¿no? Pero de todos modos, por más que ella intenta penetrar, hay algo que le impide y es ese ser, esa membrana de envoltura. Y es lo que a mí me da tranquilidad, porque a mí me parece que somos seres especiales y que desde que estamos dentro de la panza de nuestra madre estamos en un líquido
cuidados y después estamos protegidos con ese ser que va más allá de nuestro cuerpo físico. Entonces, creo que el miedo, yo por ahora, después de haber leído la novela y haberme divertido mucho también, porque tiene partes muy, muy entretenidas, me di cuenta que lo que tiene la máquina son algoritmos y, bueno, cantidad de fórmulas que a medida que pase el tiempo van a ir cayendo, porque el ser humano creo que nunca se va a perder. Ojalá que sea así. Una cosita más, nada más. Tengo la suerte que me llamo Irma Álvarez, entonces la quería firmar, hice el color acá para firmar IA. Ahí está. Y ahí está. Y quedó pronto. No te escuchamos hablar todavía, Damaris. Bueno, mucho gusto. Bueno, yo lo presenté bastante más simbólico y bueno, quise representar como, por lo menos yo lo veo así como la inteligencia artificial. Puede que no, ojalá que no, pero como en un futuro, o sea, ya nos está pasando que como que cada vez nos estamos volviendo más vagos y cada vez dependemos más de la tecnología para sobrevivir. Ya se ve mucho en el liceo, yo también lo hago, le voy a decir, hay trabajos que lo hago con inteligencia artificial porque no tengo ganas. Entonces llega un punto que intento no llegar a eso, pero yo sé que soy propensa a depender de eso totalmente y dejar de pensar por mí misma y hacer los trabajos por mi cuenta, ¿no? Entonces, como quise representar eso, que como que el humano cada vez se está volviendo como más vacío, no se ve, no creo que se vea, pero como que no tiene pupilas el ojo de la mujer porque, claro, como que se está perdiendo a sí misma y también un poco el miedo como artista de que nos suplante la inteligencia artificial y bueno, y se pierda lo único que puede transmitir el humano, que es el sentimiento, que para eso sirve el arte, para transmitir lo que cada uno quiere mostrar al mundo. Bueno, quería agradecer, nunca en mi vida me habían dibujado, pintado en directo a mi alrededor y ha sido fantástico. Muchas gracias a las dos. Un aplauso más. También quería dar las gracias a Silvia por sus preguntas. Un aplauso para ella. Me voy mañana a San José, no sé cuándo volveré. Si alguien quiere que le dedique algún libro, voy ahora al stand de Océano y allí los espero. Y si Silvia quieres decir algo para acabar. Quiero decir que vamos a almorzar. Gracias por haber estado, por haber participado, por haber sido parte de este encuentro mágico, ¿no? Con más expectativa, más temor, con tantas emociones, porque es el tiempo que vivimos y tiene que ver con nuestras vidas. Gracias, Celeste. Y gracias a las artistas. Bueno, la verdad sé que me llamaron, sé que no estaba en ese momento, pero estamos viendo todo el panorama. La feria es una maravilla este teatro, que ustedes estén presentes. Y para mí, la verdad, recordábamos con Jorge que estamos tratando que estuviera acá en San José ya por lo menos hace 4 años, ¿eh? O sea que también la perseverancia en la gestión es importante. Y luego surgió el nombre de Silvia y estamos en contacto permanente hace muchos meses. Así que este trabajo ha sido para ustedes. Agradezco de corazón, de mente, a las artistas tan divinas que, bueno, me encantó que estuvieras tan joven y, bueno, y Irma siempre nos ha acompañado, siempre, siempre. Así que muchísimas gracias y abrazos grandes.